Hola, muy buenas. Somos estudiantes de la especialización en Psicología Social Comunitaria. A continuación, realizaremos un debate acerca del módulo Contexto Sociopolítico, dictado por el doctor Edgar Barrero Cuellar, en el cual abordaremos temas como psicología como engaño, estética de lo atroz, y lo traeremos a contexto en la situación actual que vive el mundo entero a causa de la pandemia por el COVID-19, específicamente en el contexto colombiano. Las integrantes del grupo son Katia Lisset Chamorro Sánchez, Claudia Andrea López, Ketty Vanessa Castillo y quien les habla, Sandra Yolima Hurtado Ordóñez. A continuación, mi compañera Claudia Andrea López abordará un poco el tema del capítulo 2 del libro Psicología como engaño, del doctor Edgar Barrero Cuellar. Bueno, el libro de Psicología del Engaño del doctor Edgar Barrera es un libro que desde una postura crítica del autor se interesaba en problemáticas de América Latina y, y destaca la forma de pensar y hacer psicología, particularmente en el contexto colombiano. El libro está constituido por 4 capítulos, donde el autor aborda toda esta parte histórica y todas estas problemáticas implícitas en el desarrollo de la psicología desde la perspectiva de la psicología de la liberación. Destaca que en Colombia la psicología ha sido una psicología colonizada, imitativa de los modelos estadounidenses y europeos. Pues la incursión de la psicología con el primer instituto de psicología se dio en 1947, paralelo también se estaba desarrollando en aquella época contextos plagados de violencia y atrocidades con las violencias políticas y con los grupos alzados en armas que estaban surgiendo en esa época. Nos habla que a diferencia de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales y humanas, la psicología le dio la espalda a estas problemáticas que aquejaban el país tanto en esa época y que igual siguen permanentes ahora. De esta forma, pues la actuación disciplinar desde la psicología fue una psicología hegemónica que se caracteriza por la sumisión, la obediencia y la colonización intelectual. Entonces, digamos que la falta de la psicología, de la aplicación de la psicología ya en la praxis, eh, se da porque la psicología tiene un aislamiento de las realidades sociales, políticas, económicas y culturales. De pronto la mayoría de los profesionales en psicología en Colombia no se han interesado en estos problemas que nos deja la violencia política, como son la corrupción, la impunidad, la inseguridad, que son temas prioritarios en el contexto colombiano. Si esto lo basamos en lo que está pasando ahorita en cuanto, en cuanto a la pandemia, pues nos damos cuenta que las pandemias tienen efectos psicológicos muy importantes sobre la población, que van derivados por la incertidumbre, la confusión, la sensación de urgencias que generan, pero digamos que en este momento es previsible el estrés que ha generado en cuanto a la pandemia y que desde la psicología solamente se ha basado en verlo desde la parte de la patología como tal y lo que ha generado. Hemos dejado al lado lo que está afectando a los grupos más vulnerables de la población, a los que también se les debe prestar especial atención. ¿Qué está pasando con los recursos económicos, los recursos sociales? ¿Qué está pasando con los discapacitados, con los ancianos, con las personas que tienen escaso soporte social y que viven? ¿Qué está pasando a nivel de los hogares? No es lo mismo estar unas horas en casa que estar 24/7 cuando empezó la pandemia. Entonces, todas estas partes, todo esto que ha afectado en cuanto al tema de pandemia a nivel grupal y a nivel individual. ¿Qué consecuencias ha traído esta enfermedad a su vida? ¿Qué consecuencias puede tener en su familia? Todo esto simplemente se ha enfocado la salud mental en cuanto a la patología como tal que puede ocasionar lo derivado del COVID-19. Teniendo en cuenta también el libro de la estética de lo atrás en su capítulo 3, donde nos habla de la toma de grupos paramilitares a un municipio de Bolívar, donde nos muestra toda la atrocidad que tuvieron que vivir en estas tomas, las pérdidas tanto físicas como de familias enteras desaparecidos y que aún todavía no encuentran sus familiares. Lo podemos ligar a lo que está pasando en esta pandemia, la forma en que
en que nos tiene desde las políticas públicas, eh, la forma en que se han tomado estos dos temas, ¿no? La forma en que los medios de comunicación han manipulado tanto la violencia y ya ha tratado de escondernos estas historias que día a día se viven en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en estos dos libros de psicología como Engaño y Estética de lo Atroz, doy la palabra a mi compañera Katia para que ella dé su punto de vista desde lo crítico. Gracias, compañera Claudia. Bueno, continuando con el libro de la psicología como atroz, vemos que el profesor Edgar Barrero nos comenta acerca de un recorrido, de un análisis, de un estudio que se ha realizado de mucha evidencia teórica que se ha desarrollado por grupos de investigación de la psicología comunitaria, y se da cuenta pues que no hay ninguno de los temas que involucran totalmente a Colombia. En este sentido, vemos que no se menciona a la violencia política, a la corrupción, a la guerra, a la paz, a la violación de los derechos humanos, a la falta de democracia que hay en el país, bueno, etcétera, demasiados temas. Entonces él menciona que en sí la psicología viene siendo un engaño porque por más de 70 años que esta, digamos, ya ha estado trabajando en Colombia, no ha producido ninguna generación, o sea, no ha producido absolutamente nada de conocimientos que coayuden a la construcción de los escenarios de paz que tanto necesita Colombia, ¿sí? Si bien es cierto que pues Colombia es un lugar, un territorio pues absolutamente plagado de muchísima violencia, entonces no ha hecho nada para involucrarse en este territorio. Entonces en algún momento de su trabajo se mencionaba que quizá era por miedo, pero llevándolo ya al análisis como más cercano, vemos que no hay miedo, que hay una colonización excesiva de las teorías, de documentos que vienen desde Europa o bueno, desde el occidente, y esto hace que la psicología no se involucre para nada y la desconozca totalmente. Entonces, como nosotros, como psicólogos sociales comunitarios, estamos en la obligación de involucrarnos en esta temática, de tener una autonomía intelectual, dado que nosotros somos libres, de tener una forma diferente de pensar, de ser críticos respecto a la situación que está pasando. También tenemos una autonomía relacional y afectiva de poder sentir eso que le está pasando al otro, porque también somos humanos, porque nosotros debemos caracterizarnos por eso, porque en la medida en que nosotros digamos que sintamos eso que está sintiendo la otra persona, nosotros vamos a trabajar y vamos a dar más de nosotros para que esa otra persona se sienta bien o para que esa otra persona pueda resignificarse, ¿sí? También tenemos, bueno, la autonomía ética, donde nosotros estamos comprometidos, dado que elegimos esta carrera, con la superación del otro. Y se ha visto o se ha identificado dentro de este recorrido que el profesor Edgar Barrero ha realizado en la psicología, en el libro de su psicología como engaño, que muchas otras áreas, ¿sí? Digamos, de la antropología, de las ciencias sociales, se han involucrado en el bienestar o se han involucrado en todo este tipo de situaciones muchísimo más que la psicología misma. Entonces este es el instante en el que nosotros debemos despertar, debemos involucrarnos mucho más con este pues, tipo de situaciones. Bueno, eh, el profesor pues nos invita a ser más, digamos, más autónomos, nos invita a trabajar más por esas comunidades que han sido vulneradas lastimosamente, porque año tras año se ha venido identificando muchísimas masacres y esto totalmente es desconocedor el Estado. No sabemos si es porque se niega a identificar algo que es totalmente evidente o si le importa, digamos, en lo absoluto la otra edad. En ese sentido, por parte del libro que él también nos menciona y es La estética de lo atroz,
me interesó mucho el segundo capítulo. Este tiene que ver, o bueno, él lo llama un gusto manifiesto o latente por la muerte o desaparición de la otredad. Él manifiesta que la otredad es aquella persona o aquellas personas que piensan diferente, ¿sí? Que tienen una visión diferente, que se arriesgan a decir la verdad y que para el otro es como esa diferencia incómoda. Entonces yo, desde mi punto de vista, lo veo como aquella persona, o bueno, que está en contra de lo que es las políticas del Estado, de lo que está realizando el Estado, como por ejemplo hoy en día todo aquello que está dando a conocer hacia afuera de de la reforma tributaria, que nos está dejando pues a los estratos, bueno, a todos los estratos, nos está dejando con las manos totalmente atadas. No solo va a ver afectada la ruralidad, aquellas personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, sino también a las personas que vivimos en la ciudad. Entonces, este es un tema que nos compete a todos, que se nos está pues prácticamente violando uno de los derechos humanos, que es pues la dignidad de vida, porque si bien es cierto, Colombia es un país con demasiada pobreza, incluso tiene altos índices pues de la extremidad, de la miseria, personas que están absolutamente en la miseria completa, mientras que son pocos los que tienen la mayoría de riquezas de toda Colombia. Entonces, no hay una igualdad, no hay equidad, no hay absolutamente nada, y con esto lo que está haciendo es atropellar aún más nuestro nuestro trabajo, nuestro diario vivir. Aquellos que apenas vamos a salir a trabajar también se nos frenan muchas cosas. En este sentido, se ha eliminado muchísimas personas, se ha mandado a asesinar a muchísimas personas que han querido transformar este país. Nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones con Galán, también con uno de los comediantes que hace mucho tiempo también fue asesinado porque al Estado le incomodaba, o a aquellos altos mandos del Estado o del ejército les incomodaba las verdades que él decía, y asimismo lo estamos viendo hoy en día con otro de los comediantes, o bueno, con otra persona que también hace este arte a través de la comedia, que es Riaño. Vemos también que hay ciertas amenazas por su papel, por lo que él dice. Entonces vemos en ese sentido cómo esa otredad le fastidia al Estado, cómo esa otredad también en su papel, por ejemplo, de los líderes sociales, han sido muchas ocasiones amenazados, y pues en lo, digamos, a tal grado de llevarlos pues hasta la muerte, ¿no? Lo que se ha visto tanto hoy en día. Entonces es necesario de que nosotros los psicólogos sociales comunitarios nos involucremos mucho más en estos procesos de alzar la voz, de acompañar a aquellos seres humanos que nos necesitan, que necesitan resignificación de sus derechos humanos, que necesitan justicia para ellos, para su familia. Entonces nosotros los psicólogos sociales debemos estar allí, debemos alejarnos de aquellas temáticas que nos alejan a nosotros mismos de esta contextualización, de aquello que está pasando en este momento de nuestra Colombia, de la situación con el Estado y todo este tipo de situaciones, ¿sí? Que están afectando pues cada vez más a las personas. En ese sentido, pues le doy la palabra a mi compañera Sandra y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, compañera Katia. Bueno, continuando con nuestro debate, podemos darnos cuenta, de acuerdo a lo que ya han mencionado nuestras compañeras Claudia y Katia, la psicología en Colombia lleva más de 70 años que es una psicología imitativa, es una psicología que sigue siendo colonialista. ¿En qué sentido? En que aún nos imponen las formas de pensar, que aún vemos cómo nos imponen formas de sentir, formas de actuar, formas de comunicarnos y hasta formas de interrelacionarnos. En este sentido, según el autor Gilberto Oviedo, referencia que la psicología en nuestro país es un proceso de penetración histórica colonialista.
pues precisamente por el hecho de que aún somos conscientes de que seguimos haciendo lo que nos imponen otras personas, el gobierno, inclusive desde otros países, seguimos llevando como la línea de ellos y no somos libres en este sentido. Si lo traemos un poco más a colación, un poco más a la realidad en este momento, podemos ver que en la pandemia, a causa del COVID-19, por la cual somos conscientes de la magnitud del problema, de la magnitud de la pandemia por la cual atraviesa no solo Colombia, sino el mundo entero. Nos podemos dar cuenta y podemos ser conscientes de que somos colonizados desde en estos momentos. No somos libres. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo salgo a la calle con tapabocas, pero porque me voy a encontrar a alguien que me va a poner una multa. Salgo a la calle, a escondidas de la policía, pues porque si me pilla diciéndolo así de forma coloquial, la cédula y no tengo pico y cédula en este momento, entonces me van a poner una multa. Entonces yo hago fiestas clandestinas porque a escondidas, porque estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer. Si nosotros estamos llamados en este momento como psicólogos, en especial como psicólogos sociales, como psicólogos comunitarios, estamos siendo llamados a fortalecer, a potencializar todo este actuar, a potencializar las actitudes de las personas, a potencializar las autonomías, a potencializar la autonomía intelectual. Esta autonomía intelectual nos lleva a actuar con inteligencia. No quiere decir que tengamos que sentarnos a aprendernos teorías, aprendernos libros, aprendernos mil cosas. No, la autonomía intelectual es simplemente el hecho de fortalecer nuestra forma de ver la realidad desde nuestra realidad. ¿Qué quiere decir? En este momento en la pandemia, si yo potencializo y si yo fortalezco esta autonomía intelectual, entonces, bueno, yo soy consciente de que si yo salgo a la calle sin tapabocas, de que si yo no utilizo los medios de protección, de que si yo no acato las recomendaciones, más no las órdenes que nos dan, si yo acato las recomendaciones por mi salud, por la salud de las personas que tenemos alrededor y por la salud de toda una comunidad, entonces podemos disminuir los picos de pandemia. Los picos de pandemia no son culpa del gobierno, los picos de pandemia son culpa en gran parte de nosotros como ciudadanos, en gran parte de nosotros como seres humanos. Entonces, si potencializamos también la autonomía afectiva, entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a salir a la calle y si yo me valoro y si yo me quiero y si yo quiero y valoro las personas que tengo esa afinidad, tengo esa afectividad por las personas que me rodean, entonces simplemente voy a salir con más cuidado y salgo cuando tengo que salir, salgo porque de verdad necesito salir, salgo a trabajar, pero con todos los medios de protección. Entonces no me los coloco solo porque alguien me lo impuso y porque son órdenes y porque me van a poner una multa o X o Y motivo. No, lo hago a conciencia. Es comenzar a hacer las cosas por mí, es comenzar a hacer las cosas a conciencia desde mi ser hacia los demás. Si como psicólogos potencializamos esta parte del eros, que es la parte buena de todo ser humano, nosotros tenemos una parte buena que es el eros y una parte no tan buena, que es el tánatos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros fortalecemos este eros, podemos llegar a la libertad y podemos llegar
fortaleciendo la parte buena, fortaleciendo toda la bondad que tiene el ser humano, podemos mitigar la violencia. ¿Por qué? Porque nosotros desde la pandemia, desde casa, también estamos siendo violentos con otras personas. En el libro, el doctor Edgar Barrero, en el libro La estética de lo atroz, en el segundo capítulo, que fue uno de los que me llamó la atención, y él nos mencionaba aquí cómo el ser humano ve a su enemigo. En este caso, nosotros, el ser humano invisibiliza a su enemigo para poder llegar a una para poder llegar a eliminarlo, para poder llegar a extinguirlo como tal, no como ser humano, sino como objeto, porque los deshumanizamos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos el enemigo ve a la víctima, en este caso seríamos nosotros los enemigos, viendo a las víctimas, las personas ajenas, lo vemos como no como seres humanos, sino como eh, bueno, como un objeto podría decirse. Entonces, ¿qué pasa? Y también como una amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos extinguiendo. Entonces, desde nosotros, en este momento, nosotros no estamos atacando ni con armas, no estamos atacando con bombas, pero sí estamos atacando con la irresponsabilidad. Sí estamos viendo a las otras personas como enemigas. ¿Por qué? Porque no las estamos cuidando. En este sentido, seguimos en esta misma, en esta misma hilera de violencia por la cual nos estamos extinguiendo como seres humanos, como sociedad, como humanidad. En otro sentido, también él nos mencionaba acerca de la forma bueno, las diversas formas de pensar, de sentir, que nos han venido imponiendo poco a poco, pero entonces nosotros si fortalecemos las autonomías desde nosotros, podemos llegar a esta libertad que tanto anhelamos en Colombia, podemos llegar a la libertad que anhelamos en todo el país, inclusive podemos llegar a la paz en el mundo entero y podemos llegar a acabar en este momento con el enemigo que sí es el coronavirus. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos, digamos, no lo vemos como el enemigo, sino que le tememos, más vale como enemigo, pero estamos viendo como enemigos es a nuestro, digamos, a las personas que nos rodean. Como psicólogos estamos siendo llamados a potencializar todas las autonomías en el ser humano desde nosotros mismos. A continuación vamos a darle paso a nuestra compañera Ketty Vanessa Castillo, que nos va a comentar un poco acerca de la perspectiva que tiene en este debate. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias compañera. Bueno, en cuanto al capítulo 2 del libro de Psicología como Engaño, lo que me llama la atención es que se nombra un libro publicado en el año 2013 del profesor Rubén Ardila, donde se habla de la historia de la psicología en Colombia, en el cual él hace todo un abordaje de lo que fue la psicología en Colombia, o sea, cómo llega, cómo se posiciona, los principales pioneros de la psicología, cómo se implementan esos programas a las escuelas de formación. Pero lo curioso aquí es que en el año que llega la psicología es donde se está empezando el conflicto armado en Colombia, en el año 1948. En el abordaje del libro, en todo el recorrido, no se nombran las verdaderas problemáticas que se estaban viviendo en ese entonces, como la violencia política, el conflicto armado, la desigualdad, impunidad, derechos humanos, paz. Entonces lo que me marca o me indigna es que el trabajo del psicólogo pierde el total rumbo de lo que en verdad debe hacer un psicólogo, que en este caso era ayudar a esas personas víctimas de estas problemáticas. Se dedicaron a replicar lo que se hacía en otros países, como en el norte, en Europa, en Estados Unidos, que era crear instrumentos, diagnosticar. Se preocuparon más por ser reconocidos, por posesionarse, por tener
un reconocimiento social prácticamente por reconocerse como una disciplina, como que la psicología, pero dejando de un lado el verdadero compromiso y la verdadera responsabilidad que tenían. Entonces, el Estado no le conviene que las personas busquen su emancipación, luchen por su autonomía. En medio de una crisis humanitaria que estamos viendo hoy, en medio de la pandemia, crear una reforma tributaria es como tratar de querer discapacitar a la gente, crear ese estado de minusvalidez, atentar contra las personas, porque en medio de una crisis humanitaria donde la salud está totalmente acabada, no hay un buen sistema de salud, en medio de una pandemia, la economía está, las personas han tenido muchas pérdidas económicas debido pues a la crisis, y crear una reforma tributaria. Entonces creo que, haciendo una analogía con el capítulo que yo me leí, es como crear ese estado de discapacidad en las personas, es como atentar contra las personas, quitarle el derecho a una vida digna. Otro de los temas mencionados en el módulo es el libro de la estética del atroz del profe Edgar Barrera, en el cual me llamó mucho la atención el capítulo 4, que titula Un placer en la generación de estados de discapacidad provocada o parálisis psicosocioantropológica. Este capítulo da cuenta de una de las barbaries pues, que se cometían en ese entonces. Algo que me llamó mucho la atención es que en un párrafo se habla de una investigación acerca del genocidio de la Unión Patriótica, donde un periodista, Steven Dule, le hace una entrevista a un líder paramilitar, el negro Vladimir, donde él habla cómo masacraban a la gente en ese entonces. Él hace una analogía entre un matadero, que como mataban a las personas era como un matadero, que primero pues seleccionaban a la gente que iban a matar, las llevaban al lugar y empezaban amputándole o torturándole, empezaban por las manos, lo torturaban, empezaban por las manos, luego por los pies y de último la cabeza. Entonces él hacía como esa relación entre un matadero, como se matan los animales. Entonces eso me estremeció, me tocó mucho en el sentido de que estas personas de verdad no tenían corazón, no tenían compasión de nadie, mataban, o sea, sin mente, no pensaban que si tenían familia. Y no es nada ajeno a lo que se vive aún en la actualidad. Esta realidad es algo que se vivió y que aún no se ha podido cambiar, porque se sufre un abandono del gobierno, o sea, no hay el suficiente acompañamiento, la suficiente ayuda, tal vez no como antes, pero sí hay zonas donde todavía se evidencian este tipo de masacres. Por ejemplo, yo vivo en una zona víctima del conflicto, donde todavía surgen este tipo de situaciones. Estoy en la zona de Tumaco, donde las personas toman justicia por sus propias manos, y me ha tocado evidenciar ciertas situaciones que muy paralelas a la de esa época, donde se torturan, donde se llevan a las personas al frente de otras, las desaparecen y ya uno las encuentra desmembradas, tiradas en el río, sin su parte. Uno escucha, pues en el barrio donde vivo me toca presenciar prácticamente todo este tipo de cosas. Entonces no estamos, aún no se ha superado este tipo de conflictos en el país. Todavía se viven ciertas situaciones. Entonces no es posible que después de 70 años las personas tengamos que vivir esta realidad. Entonces, aterrizado al contexto que se está viviendo hoy, a la situación de pandemia, se vive cierto abandono, y lo que quiere ahorita el gobierno es que las personas nunca salgan de ese estado de minusválido, de que no pueden. ¿Por qué? Porque al gobierno le corresponde, al gobierno le interesa
de que las personas no salgan adelante, no progresen, no avancen. Teniendo en cuenta lo que mencionaron las compañeras anteriormente, entonces podemos decir que en la situación actual en la que nos encontramos, no hay duda que nuestro sentido de comunidad y nuestra capacidad de apoyo mutuo pueden convertirse en un factor esencial para enfrentar una situación que de pronto nunca antes habíamos experimentado. Entonces, si nos damos cuenta de las lecturas anteriores de lo de psicología como engaño y la estética de lo atroz, eh, siempre tenemos como ese sentido de estar unidos, de trabajar en comunidad, de salir de esto, de estas problemáticas que nos aquejan. Digamos que no sean todas las comunidades, pero sí en una gran parte estas comunidades que han sido tocadas por la guerra y por estos grupos armados han tenido la capacidad, la fuerza de unirse y salir adelante a pesar de los contratiempos que han pasado y a pesar de las políticas de pronto tan contradictorias que buscan reparar un daño que realmente al victimario lo ponen como víctima. Y eso mismo está pasando en este momento en cuanto a lo que es el COVID, ¿no? Eh, Al principio, la muestra o la presencia del COVID en la comunidad, en nuestras vidas, fue algo bastante conflictivo porque fue algo pues obviamente desconocido para todos, pero poco a poco hemos sabido cómo afrontarlo, cómo salir de esto y volver a retomar de cierta forma nuestras vidas, ¿no? Entonces, para esto pues no es solamente necesario, pues, digamos que tener como la fuerza necesaria y, y trabajar en comunidad, sino también aumentar la participación en el bienestar social, establecer un sentido de pertenencia, no solamente a nivel individual como familia, sino también a nivel de instituciones, empresas locales, activistas, voluntarios, gobiernos, etc., pues para poder lograr que, que esta parte de la psicología, esta parte de la relación en la comunidad y esto de todas las partes y los entes que tienen que interactuar en cuanto a estas problemáticas se fusionen y pueda haber un engranaje correcto para bien de cada una de estas comunidades, en especial pues las que son más alejadas y que de pronto no llegan los recursos necesarios. Y pues igual a todos los colombianos en este caso. Y también invitar a que como profesionales de la psicología estemos en constante capacitación, que sigamos investigando y sigamos buscando nuevas alternativas para que no nos quedemos netamente con lo clínico, con las teorías aquellas que obviamente son de bases y son muy importantes, pero que tenemos que ponerlo en contexto dependiendo de cada comunidad. Muchas gracias.